Hola, muy buenos días. Soy Juan José Lopera y hoy vamos a comprender algunas de las dinámicas de la manera en que opera en nosotros eso que llamamos el elemento fuego, los procesos mentales, emocionales, físicos que tienen que ver con el fuego y cómo aprender a manejarlos. Dentro de nuestra simbología y el proceso que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 2 últimos años, el fuego es ese tercer elemento. El primer elemento era la tierra, la solidez, la base, el enraizamiento, aquello que nos sostiene, ese plano de la materia que contiene el agua en su lecho, en su cauce. El agua, la adaptabilidad, la flexibilidad, el fluir, el movimiento de las emociones relacionadas con las relaciones, el encuentro de los opuestos, el lugar en el que ocurre el milagro de la vida, en ese caldo primordial, el lugar desde el que podemos ser creadores y procrear. Cuando ascendemos hacia el elemento fuego, hacia ese tercer centro de conciencia que llamamos plexo solar, chakra, nos encontramos con varias características muy interesantes. El fuego es el primer elemento que imprime en el espacio la marca del movimiento vertical. Normalmente concebimos, porque así lo vemos en la materia, un fuego que asciende. Es como un triángulo en el cual en la base esas llamas surgen de la madera o de cualquiera que sea el elemento que está sufriendo la combustión y se van adelgazando, van adquiriendo sutileza en la medida en que ascienden, se convierten en una especie de triangulito con colores más rojizos, más amarillos en la base, más azules en la cúspide y finalmente tenemos un espacio en donde hay un tremendo calor justo por encima de la llama, donde no vemos nada, donde hay humo y radiación lumínica y radiación de calor. Fíjense qué bonito. Tenemos una base densa, amplia, más rojiza, un estadio intermedio más amarillo en el cual ese triángulo se va adelgazando y una parte superior más azulosa, más sutil, pero donde se concentra la mayor cantidad de calor. Y todo ese proceso es irradiante, irradia calor, irradia luz a costa del consumo de la materia. El fuego devora la materia, la transmuta, la convierte en ese movimiento ascendente en un triángulo cada vez más sutil, cada vez más puro, cada vez más refinado, que finalmente se convierte en aire. El humo es el principio de ese elemento aire que llena todos los espacios y que será objeto de un trabajo profundo el año entrante. Y genera la luz, genera la luz. En el proceso de transmutación extrae de las profundidades oscuras de la materia la luz. Eso es muy bonito. Y ese es el movimiento ascendente del fuego. Podemos visualizar ese triángulo ascendente con una base amplia, con una cúspide estrecha y con un espacio de transición que es simplemente la irradiación en luz y en calor de ese proceso de transmutación que está llevando a cabo el fuego. Eso nos habla de ese movimiento ascendente, de transmutación, de ese movimiento en el que la materia empieza a sufrir una serie de procesos que la van haciendo cada vez más sutil y la van acercando a una realidad de índole más espiritual. Pero miremos algo muy interesante. Ese fuego que conocemos en la materia, que tiene esas características que acabo de nombrarles, tiene en la tradición hindú un mandala, una representación pictórica que es un triángulo,
pero que se enfoca hacia abajo. La cúspide de ese triángulo apunta hacia abajo, hacia los centros inferiores, hacia el reino del agua, hacia el reino de la tierra. Es bien bonito, porque nosotros concebimos ese fuego que vemos en la materia, pero lo que sucede en nosotros como seres humanos, mientras no estamos alineados con ese propósito del alma, con ese espacio integrador en el que el deseo y el temor se convierten en aspiración y en prudencia. Hasta ese momento, normalmente nos enfocamos en proteger nuestras posesiones, tierra, en proteger nuestra familia, nuestro clan, nuestras relaciones de afecto, y el resto no nos importa. El movimiento del agua, del espacio relacional del agua, en proteger nuestros medios de vida, nuestras creencias, nuestros roles. Ya estamos hablando del tercer chakra, de todo lo que está sucediendo debajo del diafragma. ¿Y qué sucede cuando nuestra energía, cuando nuestra visión, cuando nuestra conciencia están enfocadas en defender a toda costa nuestras posesiones, los intereses de nuestro clan, nuestros intereses personales desde lo que somos? Entramos en conflicto con los demás, tenemos una visión estrecha, tenemos un foco que nos aísla, que fortalece la separatividad, que se convierte en el germen del fundamentalismo. Por eso nos dice esa tradición, que llega un momento en el cual la personalidad, esa triple personalidad que tiene que ver con ese espacio mental, con ese espacio emocional, con ese espacio físico del tercero, del segundo y del primer centro de conciencia que llamamos eh, chakras, escucha el llamado del alma. Empieza a preguntarse cuál es el origen del sufrimiento que constantemente carga a cuestas. Y se da cuenta que una gran parte del sufrimiento como ser humano y como humanidad se deriva de la identificación con las posesiones y el temor a perderlas, de la identificación estrecha con las relaciones inmediatas, de la defensa de las creencias, de los paradigmas, de sus orientaciones políticas, religiosas. En ese momento, ese ser humano comienza a preguntarse, bueno, ¿qué hay en ese llamado que hacen los grandes seres de la humanidad? Cristo, Buda, Krishna, Zoroastro, los grandes iniciadores de religiones universales, que siempre están llamándonos hacia el amor, que siempre están llamándonos hacia una visión sistémica que integre esas necesidades personales, pero que las ponga en una dimensión de la totalidad, del grupo, que nos invitan a entender cómo el individuo se inscribe en la sociedad, a plantearnos comportamientos éticos desde una ética que tiene en cuenta lo trascendente, desde una ética que tiene en cuenta lo transpersonal, desde una ética que mira la globalidad del planeta y los impactos que mi manera de vivir tienen en ese planeta, una ética que mira al desequilibrio social y se hace responsable de encontrar medios de vida más acordes con un desarrollo de la humanidad que sea más equitativo. En ese momento nos damos cuenta de que gran cantidad de nuestro sufrimiento depende de nuestros apegos, depende de la rigidez de nuestras creencias, depende de la identificación con nuestras posesiones, depende de la identificación con nuestros roles y del no reconocer que todas ellas son pasajeras.
¿qué sucede? En ese momento, ese deseo y ese temor enfocado en esos niveles inferiores de nuestra experiencia como seres humanos, al sentir ese llamado del alma, ese llamado interior que empieza a interrogarnos acerca de ese modelo de ser y estar en el mundo, empieza ese fuego que inicialmente se enfocó en la materia, que inicialmente se enfocó en esas posesiones, en esas identificaciones, empieza a mirar hacia el alma y empieza a suceder lo que nos dicen esas tradiciones orientales, y es que ese triángulo del tercer chakra comienza a enfocarse hacia arriba. Ese proceso de transformación en el que la energía estaba enfocada en fortalecer ese vehículo, ese cuerpo, esas relaciones inmediatas, esas creencias, ya no nos sirve. Y tenemos que empezar a enfocarlos hacia el alma. Esa personalidad integrada debe ser eventualmente el vehículo del propósito y la misión del alma, y en el momento en que lo comprendemos, ese fuego empieza realmente a hacer ese triángulo que mira hacia arriba. Cuando está completamente orientado hacia arriba, atraviesa esa gran barrera del diafragma y asciende hacia el corazón. Y por eso, en el centro del corazón, el mandala que encontramos es la integración del triángulo que mira hacia abajo con el triángulo que mira hacia arriba. Cuidamos de nuestra materia, cuidamos de nuestras relaciones, de nuestro círculo de afecto. Cuidamos la manera en que nos expresamos en el mundo a través de nuestros roles, a través de nuestros oficios, a través de nuestras posesiones, pero enmarcamos cada una de esas acciones en una mirada sistémica, integral, orientada hacia el propósito del alma, orientada desde el espacio del corazón hacia el bien mayor. En ese momento disminuye enormemente el conflicto y entramos a un espacio de tres aspectos esenciales que se dan en ese asiento del fuego, en ese tercer chakra, en el momento que empezamos a comprender precisamente este movimiento. El primero es el desapego. Entonces, cuidamos nuestras posesiones, cuidamos nuestras relaciones, cuidamos nuestros oficios, nuestros roles, sin apegarnos. Lo hacemos muy bien teniendo la mirada en ese proceso a través del cual sabemos que todo eso que hacemos influirán en el sistema mayor. Sabemos que es un medio para conseguir un fin alineado con el propósito del alma. En ese momento no nos importa el resultado, nos desapegamos y empezamos a sentir el germen de la libertad. El segundo proceso que sucede, que dicho en tono negativo, es no identificarnos con lo no esencial, pero en tono positivo es reconocer lo esencial y alinearnos con lo esencial. En el momento en el que nos desapegamos, hay un desapasionamiento que nos da objetividad y nos permite enfocarnos en aquello que es esencial. Y toda una cantidad de nimiedades, toda una cantidad de cosas que no son tan trascendentes, que nos han afectado durante décadas, porque les hemos conseguido demasiada importancia, inmediatamente se aquietan. Y podemos ver qué es lo esencial e identificarnos con lo esencial. Y en ese momento adquirimos una característica hermosísima y fundamental para realizar el trabajo desde el corazón, el trabajo del alma, que es la impersonalidad. Hacemos lo que hacemos no para buscar reconocimiento. Hacemos lo que hacemos no para conseguir resultados desde nuestros intereses personales. Hacemos lo que hacemos como agentes de la evolución,
en el planeta, de esa conciencia de la humanidad a través de nuestra comprensión profunda de cómo somos instrumentos del alma. Y todo eso sucede como parte del proceso de transmutación de la conciencia que tiene lugar en el tercer chakra, en el hogar del elemento fuego. Eso es muy bonito porque en ese momento encontramos ecos que nos vienen desde el cristianismo. Por ejemplo, leemos estas dos oraciones de San Francisco. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ojo, cuando empezamos a desapegarnos, cuando empezamos a desidentificarnos con nuestros deseos, con nuestros temores, inmediatamente surge un movimiento muy lindo que es el asentimiento, que es la aceptación profunda. Entendemos que hay cosas que no podremos cambiar. Dejamos de luchar con ellas. Nos preguntamos si quizás detrás de esas cosas que no podemos cambiar hay un lenguaje profundo, hay un simbolismo, hay inscrita la estructura de un camino profundo que va más allá de nuestra miope mirada, de nuestro deseo inmediatista, de nuestro temor. Entonces, en ese momento surge la necesidad. Aceptamos lo que no podemos cambiar. Inspirados por esa luz del alma, pedimos el valor y la fuerza para cambiar lo que podemos, orientándolo hacia esas necesidades superiores, con ese profundo compromiso que se inscribe en hacer nuestra parte y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de identificarnos con nuestros temores y nuestros deseos, y adquirimos esa mirada desapegada, impersonal, enfocada en lo esencial, empieza a surgir un movimiento hermosísimo que es el descenso de la intuición y nos volvemos más sabios. Porque esa mirada sistémica, esa mirada integradora, ese corazón que empieza a palpitar de manera inclusiva, nos hace resonar con las necesidades profundas de nuestros pacientes, de nuestras familias, de las personas que nos rodean. Y nos volvemos más sabios. Es automático. ¿Y qué pasa en ese proceso? Disminuye el conflicto, disminuyen las fricciones. No forcejeamos por defender nuestra posición. Escuchamos, reflexionamos y aportamos nuestra visión. Entonces, fíjense de manera tan especial cómo estas oraciones se convierten en estrategias e instrumentos para nuestro propio desarrollo interior. Por ejemplo, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, que donde haya injuria, perdón, que donde haya duda, fe, que donde haya desesperación, esperanza, de donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Fijémonos que aquí ya, al invocar a ese Señor, al alma, estamos alineándonos con una función que no depende de la personalidad. Y no solo en lo que sucede afuera, sino en lo que sucede en nosotros mismos. Podemos ser instrumentos de paz. Y si nos preguntamos, para la mayor parte de nosotros, la base de nuestro bienestar son la paz, la salud, que depende mucho de nuestra serenidad, como lo hemos visto en otros webinarios, y la sensación de propósito y libertad. Entonces, esa invocación para que seamos instrumentos de paz no solo es una invocación hacia afuera, es una invocación hacia adentro, que en ese momento
en el que nos alineamos en esa vía de la gracia e invocamos la gracia de la conciencia. Y esa gracia de la conciencia empieza a descender por nuestros espacios interiores y a transformarlos, nos da el impulso para que a través de la vía del esfuerzo, de la transmutación, empecemos a conquistar nuestras zonas oscuras, nuestros hábitos saboteadores y podamos eventualmente acceder de manera integral a ese nivel de conciencia. Empecemos a desarrollar esa lectura espiritual. También en los Upanishads, por ejemplo, encontramos esta oración tan hermosa: condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Si penetramos un poquito en estas palabras, estamos de nuevo invocando esa luz del alma para que me ayude, ojo, a desidentificarme con lo aparente y a reconocer lo real, lo esencial. Que me conduzca de las tinieblas a la luz. ¿Qué son las tinieblas? La confusión. Y cuando nos sentimos confusos, cuando estamos enfocados en simplemente nuestras propias necesidades, sabemos que hay un universo enorme que no podemos controlar, nos sentimos desprotegidos y luchamos en una fricción continua por imponernos a los demás. En el momento en el que reconocemos esa luz, esa claridad de los procesos mentales que no están enfocados en las necesidades inmediatas del ego, sino que pueden ver el mapa grande sistémico de la manera en que mis acciones están interactuando con las necesidades de toda la humanidad. En ese momento hay una mirada más amplia, es como que ese espacio se ensanchara y como que todo aquello que era oscuro para nosotros inmediatamente es iluminado por la luz de la conciencia. Condúceme de la muerte a la inmortalidad. Finalmente, en esa lucha constante entre Eros y Tánatos, entre la vida y la muerte, entre lo transitorio y lo permanente. Si nosotros estamos identificados con aquello que es transitorio, vamos a tener un temor inconsciente y oculto durante gran parte de nuestras vidas. Y muchas de las acciones que vamos a realizar van a ser el resultado de esa identificación con aquello que es transitorio, que es de nuevo la prisión de la materia. En el momento en el que estamos enfocados con aquello que se transforma pero que es eterno, que cambia de hogar, que va mutando a través de procesos de vida y muerte, hay una gran liberación. Y en ese momento, enfocados en lo esencial, resonamos con el alma y sabemos que somos seres infinitos, sin principio ni final, que a través de una personalidad, que a través de una sensación de individualidad, que a través de un cuerpo, que pueden ser muchos cuerpos, estamos realizando un camino de aprendizaje. Y en ese momento, la sensación es que nos liberamos de esas cadenas que nos atan a lo transitorio, a nuestra personalidad, al temor frente a los medios de subsistencia. Surge una gran capacidad de adaptación y sabemos que los roles, que nuestros deseos y aspiraciones, que nuestros oficios estarán enfocados hacia ese espacio inclusivo del corazón,
hacia esa conciencia de síntesis que lee el plan, el propósito del alma que se manifiesta en nosotros. En ese momento hay paz, hay amor, hay libertad. En ese momento somos seres humanos íntegros. En ese momento, gracias a la epigenética, gracias a la psiconeuroinmunología, al tener paz, al ser amorosos, al entrar en un espacio de armonía, adquirimos también un mayor nivel de salud y podemos entregar mucho más en cada una de nuestras interacciones. ¿De qué manera podemos utilizar eso? Pues los invito a que hagamos una pequeña meditación para alinear el fuego de nuestra personalidad con el propósito del alma y así convertir el deseo en aspiración y cumplir con el desafío de nuestro plexo solar, de nuestro tercer chakra y ser en nosotros mismos los maestros del fuego. Bueno, entonces vamos a prepararnos para esa meditación con el elemento fuego. Voy a correr un poquito más mi silla hacia acá. Muy bien. Vamos primero, con los ojos abiertos, a mirar esta posición. Vamos a hacer un triángulo que mira hacia abajo, con los pulgares uniéndose justo debajo de lo que llamamos los médicos la apófisis sifoides, donde en el centro, por encima del ombligo, termina el esternón, se encuentran las costillas. Y vamos a hacer con los pulgares y los índices un triángulo que mira hacia abajo. Observemos algo muy bonito. En el momento en que hacemos eso, hay una línea horizontal que forma entre nuestros codos y el vértice de nuestra cabeza un triángulo prácticamente equilátero. Entonces aquí ya tenemos esos dos triángulos, el triángulo que se enfoca hacia el alma desde los codos, que son un aspecto de transición como articulaciones que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el aspecto magnético de la energía, que está en resonancia con el corazón. Y las manos forman un triángulo que mira hacia abajo. Recordemos lo que hablamos hace un momento. En una primera etapa de desarrollo como humanidad, la función de ese triángulo que mira hacia abajo es garantizar nuestra supervivencia como individuos, como especie, es aprender a través de los roles, de los oficios que asumimos a lo largo de la vida, que el alma tiene múltiples maneras de manifestarse y que eventualmente, si bien todo rol, todo oficio está al principio orientado para garantizar la supervivencia y el aprendizaje del individuo, eventualmente se debe alinear hacia el aprendizaje y el desarrollo de la humanidad. Entonces tomamos conciencia de esa posición, luego haremos lo siguiente. Elevaremos hacia arriba ese triángulo y lo comenzaremos a hacer ascender lentamente hasta llegar a nuestro corazón. Ese será el movimiento que haremos en nuestra meditación. Entonces, desde la posición del triángulo que mira hacia abajo, vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a aquietarnos. Y desde ese triángulo que mira hacia abajo en nuestro plexo solar,
vamos a entender un primer aspecto, que es: yo me identifico con mis necesidades de supervivencia económica, física, metabólica, con aquello que me permite sentir arraigo, solidez, fortaleza. Y llevamos la imagen del fuego a la tierra. Luego, yo me identifico con mis hijos, con mi rol de hombre o de mujer, con mis afectos, con mis emociones. Con el agua, y a través de esa identificación se fortalece la sensación de vínculo en un nivel primitivo. Ascendemos al plexo solar y allí decimos: yo me identifico con mis roles. Soy hijo, soy compañero, soy compañera, soy médico, contador, músico, empresario, filósofo, escritor, desempleado. Soy hermano, soy nieto. He sido sueño, he sido óvulo fecundado, he sido embrión, feto, recién nacido, infante, preadolescente, adolescente, adulto joven, adulto mayor. Seré un recuerdo. Y en ese proceso nos damos cuenta de que nuestras identidades a lo largo de la vida han dependido de roles transitorios y pasajeros. Que como bebés vivíamos de manera total, integral, esa condición de ser bebés. Nos identificábamos profundamente. No teníamos una visión de aquello que nos esperaba cuando camináramos independientes, cuando nos relacionáramos de otra manera, cuando cambiaran nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros aprendizajes, nuestros modelos de relación. Y que en general así ha sido a lo largo de nuestra vida. Pocas veces vemos más allá de la inmediatez de nuestros roles, del paquete de deseos, de temores, de aparentes necesidades insoslayables que vienen acompañando cada rol. Y en ese proceso nos identificamos con el deseo.
Y en cada etapa del desarrollo, en cada momento, nos hemos identificado también con un cúmulo de creencias, de paradigmas. Hemos creído que nuestras opiniones, que luego cambiaron, eran una verdad inamovible. A través de la identificación con esas opiniones, nos hemos vuelto militantes. Hemos entrado en conflicto con personas, con grupos humanos, con seres que amamos. Nos hemos insultado, hemos peleado. Y al final de cuentas, al cabo del tiempo, esa opinión, ese paradigma, esa creencia ha cambiado. Y hemos asumido otro rol. Desde esa ventana privilegiada del tercer chakra, miramos ese desfilar de roles y nos preguntamos, ¿qué permanece? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuál es esa profunda llama de vida, de amor y de conciencia que arde en la serenidad de mi ser y que se manifiesta a través de múltiples roles? ¿Qué pasa cuando me doy cuenta de que soy esa llama? De que soy algo que está más allá de esos roles. Que esos deseos pasajeros, que esas creencias no eran más que estructuras transitorias de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que mis resentimientos no son sino una carga que ha quedado a partir de la identificación con un modelo de creencias que se sintió desvalorizado? En ese momento respiramos profundamente e invocamos en nosotros la sabiduría del alma y le decimos: alma mía, haz que en mi personalidad yo sea un instrumento de tu paz. Y vamos a ese primer chakra, a la tierra, al segundo chakra, al agua, al tercer chakra, al fuego. Y con una claridad diferente, transformamos cada uno de los pendientes, cada uno de los resentimientos, cada una de las nostalgias, cada una de las emociones negativas bloqueadas en aprendizaje. Y en el momento en el que lo hacemos, surge la gratitud y le pedimos a esa alma: condúceme de lo irreal a lo real, del enfoque en aquello que no es esencial a enfocarme en lo que es esencial, y manifiesta la necesidad del sistema mayor, manifiesta aquello que es tu propósito. Y en ese acto de invocación de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad, de la muerte a la inmortalidad, vamos lentamente girando ese triángulo que apuntaba hacia abajo y apuntando con él desde el mismo nivel del epigastrio hacia el corazón.
En ese momento comprendemos la serenidad que surge del desapego, la fuerza que surge del enfoque en lo esencial, la sabiduría e inclusividad amorosa que surge de la impersonalidad. Visualizamos cómo ese fuego de nuestro tercer chakra, de nuestro plexo solar, liberado de las identificaciones con sus antiguos resentimientos, al ser capaz de convertir el deseo en aspiración, la creencia separatista en escucha activa y amorosa, apunta al corazón y se vuelve inclusiva. En ese momento inspiramos lenta, profundamente y vemos cómo ese fuego de la personalidad alineada comienza a resonar con la luz del alma que arde sin producir humo y sin dejar cenizas en el templo del corazón. Desde allí miramos nuestros roles, nuestros oficios, nuestros deseos, nuestros temores, nuestras creencias y les decimos amorosamente: gracias. Me habéis traído hasta acá. Me habéis ayudado como el caminador ayuda al niño a erguirme más allá de las identificaciones individuales y a mirar el horizonte de amor inclusivo del alma. Allí agradecemos a todos aquellos que fueron agentes de nuestro aprendizaje, aún desde la confrontación, aún desde aquello que en su momento nos causó dolor y sufrimiento. Extraemos la lección y nos liberamos de la carga del resentimiento. Y les podemos decir: yo como tú, en mi humanidad, he sido víctima y he sido victimario. Aprendamos juntos y seamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de libertad, para que en la tierra florezca una humanidad que no necesite del conflicto para alcanzar la armonía, que sea sabia, ecuánime, responsable, inclusiva y amorosa. Y pueda yo contigo hacer mi parte. Inspiramos profundamente. De ese triángulo en el corazón unimos nuestras manos en el mudra de la oración. Integramos todos esos aspectos de nuestro ser: la izquierda, la derecha, arriba, abajo, adelante y atrás, pasado y futuro, deseo y aspiración, temor y prudencia, carencia y plenitud, materia y conciencia. Y abrimos como dos alas nuestras manos sobre el pecho en el mudra de la libertad.
Sentimos que ese fuego de nuestro plexo solar apunta hacia arriba, calienta nuestro ser. Y enciende la llama de amor viva en el corazón. Inspiramos profundamente, aleteamos, impregnándonos de esa conciencia y con una sonrisa amorosa abrimos los ojos. Si cambiamos la orientación de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, y lo convertimos en aspiración, aprenderemos a vivir en paz. Ese es el desafío del fuego de la personalidad.